Vamos a continuar con la gracia de Dios. Mis hermanos, hemos llevado ya 15 estudios hablando acerca de la gracia de Dios. Hemos hablado tanto y tanto de la gracia de Dios, de verdad, que ahora viene un compromiso. Ya Dios nos mostró qué es la gracia, ya la iglesia nos mostró qué es la gracia. Ahora vamos a ver la gracia y el cristiano. ¿Cómo estoy yo como hijo de Dios, individualmente? Ahora Dios me va a preguntar a mí, ¿cómo estás delante de mí en cuestión de la gracia? ¿Sí? Y para eso vamos a ver Lucas 7, 40 al 43. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de otorgar gracia sin darnos cuenta que gracias a esa gracia, ahora nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Dice así en Lucas 7, 40, 43, dice la palabra de Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, este no es Pedro, este es Simón, el que lo invitó a que estuviera en su casa. Y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y empieza a hablar de esta manera Jesús. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Sí? Es importante, mis hermanos, estos versículos, estas historias, estas no parábolas, sino esta manera de hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque sí nos confronta, mis hermanos. Nosotros como iglesia, cuando Dios nos habla de que debemos de transmitir la gracia a los oyentes, es una responsabilidad después de haberla transmitido, que los oyentes o que los discípulos o que los visitantes o que los verdaderos hijos de Dios vean cómo está ahora la gracia dentro de ustedes. Y es lo que pasó aquí con Simón. Simón, ¿qué fue lo que vio? A la mujer pecadora, a la mujer que estaba enjugando los pies de Jesús, limpiándolos con su cabello y besándolos. Y muchos dijeron dentro de sí, entre ellos Simón, dice la palabra que dijo dentro de sí, si supiera el maestro quién es, no permitiría que se le acercara. Y eso es lo que sucede, juzgamos horizontalmente. Y pues lógicamente que Simón se veía más limpio que él, se veía más puro que él, y decía, no, esa mujer no merece la gracia, no merece el perdón. Y por eso nuestro Señor Jesucristo pues le empieza a preguntar, ¿quién ama más? Pues al que más se le ha perdonado. ¿Quién va a perdonar más? A quien más se le ha perdonado. ¿Quién va a seguir a Jesús verdaderamente? Quien ha entendido lo que es la gracia verdadera, ¿sí? Pero eso lo van a aprender ustedes, ¿cómo? Por medio de la iglesia, por medio de congregarme, por medio de estar delante de alguien que me esté predicando la sana doctrina, y de esta manera la iglesia tiene ese compromiso de hablarle a los congregantes, a las visitas, a la verdadera iglesia, pero también tiene el compromiso de saber si estás entendiendo. ¿Sí? El día de hoy, de verdad, mis hermanos, esta enseñanza tiene a cada uno de ustedes que afirmar en su salvación o ir y pedirle perdón al Señor. Y van a decir, oiga, pastor, pero cada vez que nos da una enseñanza nos dice lo mismo. Pues sí, ese es el propósito. El propósito es ir afirmando mi salvación o ir confrontándome y ver que no soy salvo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar acerca de nosotros, de ustedes, cada uno personalmente. Vamos a hablar tanto el perdón de Dios hacia nosotros como el otorgar el perdón, el cual la Biblia también le llama gracia. Recuerden que gracia es perdón, gracia es un don inmerecido, un perdón inmerecido, un perdón que ninguno de nosotros merecía
mas sin embargo a Dios le plació darnos esa gracia o ese perdón a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que la responsabilidad de cada cristiano como individuo es, antes que cualquier cosa, mostrar la gracia de Dios para los perdidos, para los enfermos, para los cansados, para los agobiados. Porque es fácil decirles Mateo 11:28, ¿verdad? Mira, Mateo 11:28 dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Sí, ok, qué bueno llevarlos a Jesús, pero primeramente nosotros debemos mostrar esa gracia. ¿Sí? Porque si nosotros como individuos no mostramos el verdadero perdón, la verdadera gracia, entonces nosotros no vamos a poder transmitir lo que estamos predicando o lo que estamos hablando. Dice en Mateo 11:28 al 30, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice Jesús. Y luego dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Puse en letras mayúsculas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hablando acerca de la gracia. ¿A cuántos de nosotros nos ha costado llevar ese yugo o esa carga de la gracia? ¿Cuántos de nosotros nos cuesta trabajo perdonar o dar gracia al humilde, al necesitado, al agobiado? ¿Sí? Eso es más difícil. Podemos decir que Jesús te va a dar gracia, te va a perdonar tus pecados si tú te arrepientes. Pero ya cuando oímos que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, nos debe de dar a entender que para nosotros debe de ser fácil dar gracia. O sea, otorgar el perdón. Otorgar perdón. Gracia es igual que perdón. Perdón es igual que gracia. ¿Cuántas veces decimos, no, yo sí he entendido que Cristo me perdonó mis pecados? Y aquí nos habla de estas dos personas. ¿Ok? ¿Quién va a amar más cuando nosotros nos damos cuenta cuánto nos ha perdonado el Señor? Entonces se nos empieza a hacer el yugo fácil, se nos empieza a hacer la carga ligera, empezamos a decir, pues sí, que Dios trate con él. Pero antes de que digas que Dios trate con él o que Dios trate con ellos, yo quiero que analicen bien cuál es el trato que quieren para ellos. Porque si yo digo que Dios trate con ellos, mi esperanza es para que vayan al arrepentimiento. Tiene que ser eso. O sea, que Dios trate con ellos para que un día se arrepientan. No que Dios trate con ellos y los mande al infierno. Porque entonces yo ya no estoy otorgando gracia. ¿Sí? Es como si yo dijera, oye, lo van a fusilar. Sí, que Dios trate con él, que lo fusilen. No, pues entonces no estoy esperando a que Dios trate con él, sino que nosotros tenemos que aprender a dar gracia, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Así que la gracia y el cristiano es lo más importante que debemos de portar como estandarte. O sea, un cristiano debe de portar como bandera la gracia. Un cristiano debe de llevar siempre como número uno la gracia. Y de verdad, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a dar gracia a todos aquellos que nos han vituperado, aquellos que nos han dañado, aquellos que nos han robado, aquellos que nos han golpeado, aquellos que nos han maltratado, maldecido y etcétera, ¿qué empieza a haber? Un yugo fácil, una carga ligera. Porque dice, Señor, aquí te deposito eso. Y empieza a haber una paz dentro de tu corazón. La carne se duele, la carne se irrita, la carne se enoja, el alma sufre. ¿Por qué me hacen así? ¿Por qué me tratan así? Pero viene el Espíritu y te dice, mi yugo es fácil
y mi carga es ligera. Entonces dice, Señor, voy a dar gracia. Entonces el día de hoy, eso es lo que ustedes tienen que ver, cómo estás de parte de la gracia. ¿Cómo vas en cuestión de la gracia? ¿De qué te ha servido tantos estudios acerca de la gracia? ¿Te ha dado paz? ¿Te ha dado consuelo? ¿Te ha dado esa ligereza? ¿O te ha puesto carga más pesada? Dices, híjole, tengo que perdonar, tengo que dejar todo en manos de Dios, tengo que hacer esto, no puedo, ¿sí? O sea, tienes que ir viendo, cada uno de ustedes tienen que ir viendo esto. Dice en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. O sea, nuestro estandarte es la gracia. Nosotros siempre tenemos que hablar de la gracia, del perdón. Recuerden que uno de las partes del Evangelio, o más bien el significado del Evangelio, es las buenas nuevas. Eso significa Evangelio. Entonces, si yo voy a llevar las buenas nuevas, se supone que también llevo unas malas nuevas. Y las malas nuevas es que tú eres pecador, que Dios te aborrece, que Dios no te ama, que Dios te va a lanzar al infierno por causa de tu pecado, pero viene la gracia. O sea, nuestro estandarte tiene que ser la gracia. Primeramente, si eres pecador, si eres prostituta, si eres asesino, si eres violador, si eres todo eso, pero hay una gracia especial para ti. Y esa gracia yo soy el portador primeramente. O sea, tú tienes que ser el portador de la gracia. Tú tienes esa responsabilidad de llevar la gracia como estandarte, llevar la gracia como esa sal para salar a este mundo corrompido. Porque si yo no llevo gracia, entonces yo no estoy siendo parte del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios tiene que llevar gracia. Entonces, es por eso que dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes son la sal de la tierra. Es importante que entendamos esto. No hay verdadero cristiano sin ser portador de la gracia. No hay verdadero cristiano sin ser portador de la gracia. Si yo me digo cristiano, y conocemos muchísima gente, mis hermanos, muchísima gente, y Dios a través de las Escrituras también nos enseña de mucha gente que se dicen religiosos, se dicen cristianos, se dicen hermanos en la fe, pero no han perdonado a aquellos que les han ofendido. O sea, no son portadores de la gracia. Y dice Mateo 10:8, dice nuestro Señor Jesucristo, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. ¿Sí? Y no es que voy a estar sacando demonios y demonios, sal ahora. No, mis hermanos, dando gracia va a haber sanidad. Dando gracia va a haber limpieza de leprosos. Dando gracia van a resucitar los muertos porque todos están muertos. Dad de gracia o dando gracia vamos a echar, o Dios va a echar fuera a los demonios a través de lo que nosotros damos. Por eso es que, ¿qué es lo que tú estás dando? Recuerden que la lengua es un arma de dos filos. Enciende fuegos pequeños, pero también puede dar gracia a los necesitados. Entonces, ¿yo qué estoy dando? ¿Qué está saliendo de mi boca? ¿Qué está saliendo de mi lengua? ¿Bendición o maldición? ¿Gracia u odio? ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Qué es lo que sale de mi lengua? Siguiente, en el cristianismo, la gracia es un pilar fundamental que no se debe dejar a un lado. O sea, si yo no tengo como pilar fundamental dentro de mi cristianismo la gracia, entonces estoy caminando torcido.
estoy caminando mal, no estoy llevando las cosas conforme a la palabra de Dios. Por eso, cuando alguien llega de otra congregación aquí con nosotros, lo primero es trabajar con él acerca del perdón. Hablar acerca del perdón. ¿Cómo estás con tus padres? ¿Cómo estás con tus hermanos? ¿Cómo estás con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo estás con tu predicador anterior? ¿Cómo estás con tus compañeros de congregación de antes? O sea, tú tienes que otorgarles la gracia, otorgarles el perdón a todos ellos. Pero es que se aprovecharon de mí, me dieron falsa doctrina, es que se aprovecharon de mí, me desviaron y estaban haciéndome doblemente parte del infierno. Y dice Dios, tú perdónalos, tú da gracia, dale gracias a Dios también de que ahora has conocido la verdadera gracia. Y recuerden, yo al rato vamos a verlo esto, pero les adelanto un poco, dar gracia no es una opción, no es si quieres puedes dar gracia es un mandamiento. Dar gracia es un mandato. Dar gracia lo tenemos que hacer si decimos que somos hijos de Dios. Perdonar y perdonar. Es lo que dice la palabra de Dios. Así que en el cristianismo es fundamental la gracia. Yo les pregunto, o más bien piensen en un hombre que va a ser condenado a muerte. Un hombre que está preparado para la silla eléctrica. Un hombre que ya no tiene más tiempo para ser condenado. Y de pronto le dices a esa persona que ya está en la silla eléctrica. Ya están para bajar o subir el switch. Subir, ¿verdad? Es subir el switch. Y de pronto llegan y le quitan todo lo que tiene para que recibiera la descarga y le dijeran, ¿sabes qué? Ya no vas a ser ejecutado tú. Va a ser puesto otro en tu lugar. ¿Pero por qué? Porque quiere Él tomar tu lugar. Ese se llama Jesús. Ese se llama Cristo. Y después de eso, Jesús, recibe toda esa descarga eléctrica. Recibe todo mi pecado en Él. Y dice Primera de Pedro 3:18, quiero que lo entiendan bien. Vamos a Primera de Pedro 3:18. Dice así en la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto, mis hermanos, cuando dice el justo por los injustos y que Cristo padeció una vez por nuestros pecados, está hablando ¿de qué? De gracia. Entonces tú antes de otorgar gracia tienes que verte, echarte un clavado en ti y decir cuánto me ha perdonado el Señor. Recuerden que aún los pecados más ocultos, los pecados más internos, los pecados que creías que nadie se iba a enterar, Jesús los conoce. Jesús sabe todos tus pecados y Él estuvo dispuesto a subir a esa cruz, dispuesto a estar en esa silla eléctrica, dispuesto a ser decapitado, dispuesto a ser fusilado, dispuesto a morir por ti. Gracias, Señor. Él se hizo maldición, Él se hizo maldito por ti. Entonces, si yo no entiendo eso que pagó Jesús por mí, entonces yo no voy a entender por qué debo dar gracia. No gracias, sino gracia. ¿Por qué debo de otorgar gracia? Por eso cuando a alguien le dices, oye, pues ya perdona a tu hijo o ya perdona a tu esposo, no, ¿y por qué? Si vieran que todo el daño que me hizo, entonces no ha entendido el sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo fue por causa de tu pecado. Jesús no había pecado. Entonces ahorita cada uno de ustedes tome lo suyo y vea cuánto le perdonó Jesús. O perdonó Dios a través de Jesús. ¿Cuánto te perdonó Dios?
1, 2, 3, 4, 5 pecados, 1000, 2000, 10,000, 20,000. ¿Cuántos te ha perdonado? ¿Cuántos te sigue perdonando a cada momento? Cada vez que respiras estás pecando. Cada vez que estás pensando estás pecando. Cada vez que hablas estás pecando. Cada vez que haces algo viene el pecado. Y de pronto dices, no, yo sí soy cristiano porque Jesús ya pagó por mis pecados. Da gracia, no puedo. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender el sacrificio de Jesús, o bueno, se los voy a poner de esta manera, ustedes tienen que entender el sacrificio de Jesús para que ustedes puedan otorgar gracia. Esa es mi responsabilidad. Ya hablé como iglesia, ya dije que la iglesia debe de dar gracia, ya dije que la iglesia debe de perdonar. Ahora como individuo, porque muchas veces dicen, no, pues ve al pastor para que te perdone. No, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Yo no soy el papa, ni soy un sacerdote, ni tengo el poder para perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios a través de Jesucristo. Pero nosotros tenemos el poder para perdonar a aquellos que necesitan gracia, no para salvación, sino únicamente porque debemos de dar gracia. ¿Sí? Entonces, en esta manera nosotros vemos cómo Cristo padeció por nuestros pecados, el justo por los injustos. Ahora, ¿estás dispuesto a dar gracia? No me contestes, claro. Pero ¿estarás dispuesto a dar gracia a quien sea? Al peor de todos los enemigos tuyos, ¿estarás dispuesto a dar gracia? Así que este pilar de dar gracia a lo que recibiste de gracia también es fundamental en el cristianismo. No podemos avanzar si no damos gracia. No podemos entrar confiadamente ante el trono celestial si no damos gracia. No sé si ustedes recuerden al sumo sacerdote. ¿Qué tenía que hacer? Primero, estar limpio de pecado. También tenía que hacer un sacrificio para que fueran perdonados sus pecados. Entonces, ¿cuál fue el sacrificio para que estuvieran perdonados mis pecados? Fue el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Ahora yo puedo entrar confiadamente a interceder por ellos, pero yo no voy a interceder por mi enemigo para que Dios lo perdone y para que yo me sienta bien. No, primeramente yo también tengo que perdonarlo, porque si no, yo no estoy pidiendo verdaderamente, yo no estoy orando verdaderamente, yo no estoy orando correctamente ni pidiendo correctamente. ¿Sí? Porque yo nada más lo que quiero es que se haga ligera mi carga. ¿Cómo? Que Dios lo perdone. Y dentro de nosotros estamos diciendo eso, que Dios lo perdone, porque yo no. Y ya cuando Dios lo perdone, entonces ahora sí yo lo voy a perdonar y va a ser mi hermano en Cristo. Entonces eso no va, porque así no dice la palabra de Dios. O sea, yo tengo que perdonar aunque no se arrepienta. Y eso es lo más difícil. Perdonar a alguien aunque no se arrepienta. Oye, si se arrepiente, no, entonces sí lo perdono, pues ya va a ser mi hermano en Cristo. ¿Y si no se arrepiente? No, pero pues es que me hizo daño. Sí estamos entendiendo, ¿verdad, iglesia? O sea, la iglesia entiende, el congregante está en oscuridad, el inconverso menos. El inconverso dice, no, esto es de locos. ¿Cómo voy a estar perdonando al que me hizo daño? Pero es una responsabilidad y es una pieza fundamental en el cristianismo. Si tú no lo estás haciendo, entonces algo está pasando dentro de ti. ¿Por qué? Porque es algo fundamental en el cristianismo, ya que no solo alimenta el alma, sino también es luz para los perdidos. Cuando nosotros empezamos a dar gracia, empieza a haber una paz en tu corazón. Empieza a haber una paz en tu alma. Empieza a haber una tranquilidad. El anhelo que sea primero, tu primer anhelo que sea que yo perdone verdaderamente. Siguiente paso, que Dios
se apiade de él y que Dios lo perdone. ¿Sí? Tercer paso, si no se arrepiente, si no lo perdona Dios, de todos modos, mi alma ha de descansar. ¿Sí? Porque recuerden que no somos Dios. O sea, yo no voy a poder hacer que se convierta esa persona, pero sí puedo ser luz en medio de las tinieblas. Sí puedo ser sal en este mundo corrompido. O sea, que esa gente diga, oye, pues sí, de verdad es diferente a nosotros. No lo entiendo, pero es diferente a nosotros. Y por eso mucha gente ha llegado a los pies de Cristo cuando somos luz en medio de las tinieblas. Vuelvo nuevamente a recordar Punta de Lanza. Punta de Lanza es lo mismo. Esas mujeres dieron muestra de gracia. Porque ellas, simplemente, mis hermanos, ellas no necesitaban agarrar un arma e ir a matar a todos los indígenas. No necesitaban eso. Con que hubieran hecho, ¿saben qué? Ya no regresamos allá. Eso es falta de gracia. ¿Sí? Porque ellos hubieran dicho, no, eso es que Dios trate con ellos y que se vayan al infierno. Ya mataron a nuestros esposos, vámonos a otro lado. No nos quieren ahí. Y es bien fácil. Pero ellas dijeron, no, hay almas que salvar. Amén. Y si el Señor mandó a nuestros esposos, quiere decir que ahí es donde debemos de trabajar. Y ahí es donde vamos a ir para que haya mínimo un convertido. Y Dios te muestra y te sorprende y te dice, toda la tribu se convirtió a Cristo. Eso es lo que es la verdadera gracia. Porque muchos nos decimos, no, pues que Dios trate con ellos, pero yo ya no voy. No, vamos a donde Dios nos ha mandado. Así que tenemos que entenderlo y de esta manera nuestra alma se alimenta, nuestra alma tiene paz, nuestra alma tiene consuelo, el yugo es ligero, la carga es ligera, el yugo es fácil, la carga es fácil y empezamos a caminar más tranquilamente, porque sabemos que nuestro primer anhelo es otorgar verdaderamente el perdón y el segundo, que haya salvación y vida eterna para aquellos que no conocen al Señor. Dice Mateo 5, 14, 16, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz de los perdidos, pero ¿cómo vamos a ser la luz de los perdidos si nosotros traemos el foco apagado? O sea, no podemos ser luz del mundo si nosotros no otorgamos lo que Dios nos ha enseñado que debemos de otorgar. ¿Sí? Entonces dice, ustedes son la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos esa luz, ese faro que está hablando de gracia, 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 perdón, perdón, perdón. Y de esta manera hasta el mismo enemigo se avergüenza. Así es. Dice la palabra de Dios que entre nosotros más demos de gracia, ascuas de fuego estamos poniendo sobre su cabeza. Y no es que los estemos mandando al infierno, sino que les estamos haciendo que se apenen, que se avergüencen y que digan, bueno, este hombre, ¿qué tiene en la sangre? Pues tiene la sangre de Cristo. Amén. Es la sangre que nos dio la vida, es la sangre que nos ha redimido. Así que dice, no se enciende tampoco una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Pero es muy importante el versículo 16, porque si nada más leemos hasta ahí, decimos, sí, tenemos que ser luz. ¿Y cómo? Con una Biblia bajo el brazo, gritando, arrepiéntete pecador. Y no dice el Señor, dice, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras. ¿Cuáles buenas obras van a ver ellos? La gracia primeramente. La gracia primeramente, dice, y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿De que glorifiquen a Dios a través de lo que tú hablas? ¿O que se aparten de ti porque no quieren escuchar al Dios verdadero? Tú cumple con lo tuyo y Dios se va a encargar de lo demás, de dar salvación o no. Entonces nosotros somos esa luz para los perdidos y debemos de obedecer a Cristo. Así que, como un cristiano verdadero
puede compartir la gracia? Vendría esta pregunta. ¿Cómo puede un cristiano verdadero compartir la gracia? Y la respuesta sería otorgándola. O sea, yo no puedo compartir la gracia con la boca. Yo tengo que compartir la gracia con hechos. ¿Sí? Por eso es que dice, así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras. O sea, yo voy a otorgar gracia porque a mí ya me otorgaron gracia. Si yo no otorgo gracia, entonces estoy mintiendo que he recibido gracia. Por eso primeramente tengo que estar bien seguro de que he recibido gracia de parte del Padre Celestial a través del Hijo Jesucristo. Porque si no, entonces yo no voy a poder otorgar gracia. Dice en Mateo 5:38 al 44, oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús vuelve a recalcar, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Y tú podrías decir, eso es dificilísimo, pastor, eso es pesadísimo, pastor. Sí, para el que no es hijo de Dios. Pero al que es hijo de Dios dice, Señor, voy a obedecer porque tú me estás pidiendo, tú me estás confrontando, tú me estás diciendo que si quiero ser tu discípulo o si digo ser tu discípulo, yo tengo que hacer esto. Y aquí es donde muchos que dice empezaron a retirarse. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? El que esté de veras quiera ser mi discípulo, coma mi carne y beba mi sangre. Y dijeron, dura es tu palabra. Dura es tu palabra, Señor. Obedecerte es duro, obedecerte es difícil. Dijo, sí, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y ¿sabes qué? Hablando de riquezas, es riqueza en odio, en falta de perdón, en falta de gracia, en falta de todo lo que únicamente un verdadero hijo de Dios puede tener. Entonces, si yo soy verdadero hijo de Dios, yo voy a poder hacer lo que me está pidiendo aquí el Señor. Poner la otra mejilla, darle todo lo que me quiere quitar, caminar todavía aún más con Él, amar a mi prójimo, aborrecer a no aborrecer a mi enemigo, sino amarlo. Dice, amen a su enemigo, bendigan a los que les maldicen, haga bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Sí lo estás haciendo así? ¿Cuál es incluso en tu oración, cómo es tu oración? ¿Cómo estás orando? Señor, ya trata con él, acábalo, termínalo, extermínalo. Aleluya. El otorgar gracia, mis hermanos, a quien no lo merece, es contribuir con la expansión del verdadero evangelio. Amén. El otorgar gracia a quien no lo merece, recuerden que tú no lo merecías, yo no lo merecía. Mas, sin embargo, gracias a la gracia que recibimos, el evangelio ha sido expandido. Entonces, el otorgar gracia a nosotros, a quien no lo merece, es contribuir con la expansión del verdadero evangelio. El evangelio verdadero es el evangelio de la gracia. Es importante que entendamos qué es la gracia, mis hermanos. Así que expandir las buenas nuevas, que son, eres pecador y mereces la condenación, es bueno.
Pero viene la siguiente parte, las buenas nuevas. Alguien ya pagó por ti. Entonces, si Cristo ya pagó por mí, yo tengo que regresar la dádiva a esa persona porque a mí ya me ha sido saldada la cuenta que tenía yo. El acta de decretos que estaba en contra de mí ha sido borrada. Gracias. Abren tu expediente y está en blanco. Tanto. Ya no tienen nada de qué acusarte. Entonces, si ya mi expediente está en blanco, entonces ¿por qué sigo guardando el expediente de mi esposa o de mi esposo o de etcétera y etcétera? Y lo estoy guardando, pero vas a ver, ya me tocará la mía. Entonces yo no estoy creyendo que mi expediente está en blanco. Yo tengo que tener el expediente de todos mis enemigos en blanco también dentro de mi corazón. Dice Lucas 14:4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto creo que ya la mayoría sabe que es la manera de cómo debemos de orar. No es una oración repetitiva, no es el Padre Nuestro que lo debemos repetir, sino que cada palabra que leemos en las Escrituras debemos de analizarlas. Y cuando yo digo, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos, es porque estoy seguro que yo también perdono. Porque si no, entonces, ¿cómo voy a ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, como yo también perdono? Si tú no has perdonado, si tú no puedes perdonar, si tú no puedes dar gracia. Otorga gracia para que tú puedas recibir gracia. Porque Jesús mismo lo dijo, si ustedes no perdonan, mi Padre que está en los cielos tampoco los perdonará. Entonces aquí es tienes que dar para poder recibir. Así que un verdadero cristiano, al otorgar gracia a quien no lo merece, es fomentar la práctica del perdón en la comunidad y en aquellos que son niños en la fe. Si tú no eres portador de gracia, puedes ser piedra de tropiezo para los niños en la fe. Puede ser piedra de tropiezo para los demás que te conocen o dicen que tú eres cristiano. O sea, la gente debe de ver que eres portador de gracia. Debes fomentar la práctica del perdón en la comunidad. O sea, ¿tú cómo? Yo voy a llegar, vamos a suponer que uno de ustedes viene aquí a mí y dice, oiga, pastor, pues me enteré que mi esposa me engaña. Yo te digo, pues divórciate inmediatamente. Pero, ¿qué hago? ¿Lo perdono? ¿No lo perdono? No, ¿cómo lo vas a perdonar? No merece el perdón, ni el de Dios. Entonces, yo no estoy siendo portador de la gracia. Tienes que perdonarlo. Recuerden que la palabra de Dios en Primera de Corintios nos habla de que el hermano no está para que esté recibiendo lastimadura, vituperio, golpes, ofensas y etcétera. Pero eso no quiere decir que no debo de perdonar. Debo de perdonar. ¿Sí? Otro versículo que viene también a colación de eso, recuerden otra vez Primera de Corintios capítulo 5, donde dice, saquen inmediatamente a ese perverso para que un día su alma sea salva. Y no era porque lo han tomado mal los que dicen la libre gracia, que salvo siempre salvo. No, mis hermanos. Ese versículo nos está hablando del propósito del arrepentimiento. Si no lo hubieran expulsado, nunca se hubiera arrepentido y nunca hubiera sido perdonado de su pecado. Entonces, muchas veces la expulsión, o más bien siempre la expulsión, es con el propósito de que la persona se arrepienta y entonces su alma sea salva en el día del juicio.
¿Sí? ¿Queda claro? O sea, si yo no te disciplino, si yo no te exhorto, si yo no te excomulgo o expulso de la congregación de los santos, de la iglesia de los santos, yo mismo estoy siendo partícipe de que tú vayas al infierno. Porque yo no me estoy preocupando por tu alma. Entonces, ¿sabes qué? Voy a empezar con tu disciplina con el propósito de que te arrepientas y un día verdaderamente seas salvo. Si yo soy solapador de tu pecado, estoy haciéndote doble persona para el infierno. ¿Ok? Bien. Pedro lo dijo de esta manera, según Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son las pisadas del Maestro? Otorgar perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen, acercarte con los demás y dar de gracia lo que recibiste de gracia, y la gracia y la gracia y de la gracia, porque para esto fuimos llamados nosotros. Para eso. ¿Qué fue lo que hizo Esteban cuando estaba siendo apedreado? Mostró gracia. Mostró gracia. Perdónalos. No les imputes, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Ustedes cómo creen que se sintieron aquellos que lo estaban apedreando? Unos cuantos, no todos. Les aseguro que mínimo uno ha de haber dicho, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy matando si ni siquiera se defiende, ni siquiera hace nada? No lo puedo seguir apedreando. Y probablemente más de uno fueron a los pies de Cristo arrepentidos. Ese es el propósito cuando nosotros otorgamos gracia, mis hermanos. Porque los otros gritaban, crucifíquenlo. Pero otros dijeron, tengan misericordia. Así que para los cristianos, mis hermanos, otorgar gracia a los demás no es una opción, lo que yo les decía. Otorgar la gracia a los demás no es una opción, es una orden. Orden. Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y podrías decir, ahí no se ve el orden o la orden, pero yo te diría, analiza quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Les voy a enseñar cómo deben de orar. Y cuando dice que nos va a enseñar cómo debemos orar, es porque es un mandato de lo que debemos de hacer. Y por eso nos dice, primeramente tienes que glorificar al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Hágase, Señor, tu voluntad. Perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos estaba mandando a hacer esto que está escrito como el Padre Nuestro o la oración modelo para cómo acercarnos al Padre. Si nosotros no estamos entendiendo esto, vamos a decir, bueno, es que es una oración que rezan los católicos. No, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo que debemos de acatar nosotros. Así que la Biblia dice que perdonar es recordar cuánto te han perdonado. Si tú no recuerdas cuánto te ha perdonado el Señor, no vas a perdonar. Si tú no recuerdas cuánto te ha perdonado el hermano en Cristo, tú no vas a perdonar. Si tú no perdonas, si tú no otorgas perdón o tú no recuerdas perdón, si tú no recuerdas cuánta gente no siendo cristiana te ha perdonado, tú no vas a poder otorgar el perdón. Porque de verdad hay personas que no son cristianas que otorgan perdón. De verdad. Hay cristianos que dicen, no, yo no voy a hacer nada. Ay, que se vaya al infierno si quiere, porque esas son sus palabras de ellos. ¿Sí? Entonces, mejor gente que no es cristiana ha aprendido a perdonar, sabiendo que no necesitan ninguna otra cosa que hacer, sino simplemente dejar todo en manos de su Dios.
Entonces nosotros, los hijos verdaderos, tenemos que recordar cuánto nos ha perdonado Dios, cuánto nos han perdonado los hermanos, cuánto nos han perdonado los inconversos, para que nosotros también podamos otorgar gracia. Podemos entonces de esta manera ser bondadosos y compasivos unos con otros y perdonarnos mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Si ustedes leen Efesios 4:32, es lo que está hablando la palabra de Dios, que nosotros debemos de ser compasivos, debemos de perdonar unos a otros, debemos perdonarnos mutuamente como Dios nos ha perdonado a través de Cristo. Siguiente punto, la falta de perdón puede tener consecuencias negativas como daño a la comunión con Dios. Cuando tú no das gracia, empieza a verse en tu rictus, se empieza a ver en tu relación con Dios, empieza a haber falta de comunión con Dios, porque está algo interponiéndose. Porque si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Entonces, ¿cómo voy a entrar confiadamente? Espero que estén entendiendo, mis hermanos. ¿Sí? Esto va a obstaculizar también tus oraciones, porque dice que el Padre del cielo no va a escuchar tus oraciones si tus manos están llenas de pecado. Mejor ven y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Entonces yo primero voy a ponerme a cuentas para poder llegar y presentar mi ofrenda delante del Padre. Qué difícil está, ¿verdad? Para los que no son hijos de Dios. Pero para los que son hijos de Dios, dices, yo quiero seguir con mi relación con el Padre. Recuerden que esa relación es de esposos, una relación que amas incondicionalmente, y el Señor te quiere amar, pero también te pone condiciones. Así que también la falta de perdón puede tener consecuencias negativas como conflictos sin resolver, amarguras y peleas futuras. La falta de perdón la estamos viendo en la guerra con Israel y con los palestinos, con Israel y Hamás, con Ucrania y Rusia, y así podemos ver tantas y tantos conflictos y peleas nucleares por falta de perdón. Hay mucha historia donde ustedes investiguen y se van a dar cuenta cómo todo fue por causa de la falta de perdón. Asesinatos, muertes, ultrajes y tantas cosas por la falta del perdón. Y nosotros como hijos de Dios debemos de otorgar la gracia. Tenemos que ser completamente diferentes. ¿Sí? ¿Y por qué digo que llevamos 16 estudios? Porque ya llevamos bastante tiempo, mis hermanos. Siguiente punto. El perdón puede tener beneficios. El perdón puede tener beneficios como libertad, un corazón perdonador, un rompimiento de patrones y cadenas de odio. Cuando nosotros otorgamos gracia, que es perdón, cuando nosotros damos gracia, cuando nosotros extendemos gracia, rompemos patrones y cadenas de odio. Tenemos que ya cortar con eso. No podemos seguir con esa maldición generacional. No podemos seguir otorgando maldición tras maldición tras maldición, pudiendo otorgar gracia más gracia más gracia. O sea, no podemos ni debemos hacerlo. También el perdón puede tener beneficios como un corazón de servicio, porque entonces yo voy a poder servir con un corazón limpio. Voy a poder utilizar de forma eficaz los dones que Dios me dio. ¿Por qué? Porque yo ahora sí vengo con un corazón limpio, con un corazón dispuesto, y yo puedo ejercitar mis dones. Pero si no hay gracia,
que tú has dado, no vas a poder servirle al Señor con un corazón limpio. El perdonar a otros, vuelvo a repetirlo, no es una opción para los cristianos. O sea, no es una opción para los cristianos. Tú puedes decir, yo no los perdono. Tú puedes decir que caiga la ley sobre de ellos. Tú puedes decir, pues yo voy a seguir odiando a esta persona porque no se merece mi perdón. Y tú puedes decir, yo no lo quiero ni ver. Y tú puedes decir muchísimas cosas, pero para un cristiano verdadero no puede ser una opción. Tengo que perdonar, perdonar y perdonar. ¿Por qué? Porque es una orden. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos a los que nos hacen daño. Como también, o sea, es importante que entendamos esa palabra, también. Porque Jesús dejó claro que el perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. Es inseparable, mis hermanos. Y esto es algo que siempre se ha dicho en la iglesia. Tenemos 20 años y en esos 20 años siempre se ha hablado de otorgar el perdón, siempre se ha hablado de perdonar, siempre se ha hablado de deja todo en manos de Dios, siempre se ha hablado. No es algo nuevo, no es algo que, ahorita salió porque estamos con el estudio de la gracia. No, mis hermanos, esto es algo de siempre, porque si yo no entiendo lo que es el perdón de Dios hacia mí, no voy a poder otorgar el perdón de mí hacia el hombre. Viene vertical y sigue o continúa horizontal. Así que no tenemos nada bueno dentro de nosotros, eso lo entendemos, ¿sí? Y ningún deseo de someternos a nuestro Creador. Y eso de que yo debo de otorgar gracia es muy difícil, pero recordemos que ahora somos nuevas criaturas. Porque si no, ni siquiera pudiéramos producir el deseo de dar gracia. Un inconverso, una persona natural, no puede producir el deseo de otorgar gracia. Si yo no puedo otorgar gracia, yo no soy un hijo de Dios, porque el ser humano es el único que puede otorgar gracia. Nosotros estábamos muertos por causa de nuestros pecados y por eso nosotros podíamos seguir desgraciando a la demás gente. Pero ahora ya tenemos gracia y ahora ya podemos seguir dando gracia. Así que si nosotros, estando muertos, muchas veces llegamos a otorgar gracia, ¿por qué ahora no podemos otorgar gracia a nosotros? Así que alguien que nos da vida, de esta manera vamos a nosotros también poder dar vida. Otro punto también, cada ser humano en el mundo pertenece a una de estas dos categorías, espiritualmente muerto o espiritualmente vivo. Ya estás viéndote a ti, mírate en el espejo. O sea, no me vean a mí, no me vean lo que estoy predicando, no me vean y digan, ay, el pastor ya está hablando de mí. No, escuchen a Dios. Escuchen la voz de Dios, ¿sí? Porque Dios te conoce y Dios sabe lo que estás pensando. Entonces, si estás espiritualmente vivo, vas a agradecerle a Dios que te está hablando. Y si tú no estás espiritualmente vivo, le vas a dar el beneficio de la duda al hombre. Va a decir, bueno, pues eso dirá él, pero no lo digo yo. Entonces tenemos que entender. Así que nada puede hacer vivir a un hombre muerto si no es el Espíritu de Dios. Nada puede hacer que un hombre muerto dé gracia si no nace de nuevo o si no vive espiritualmente. Nada. Por más que tú se lo digas y se lo digas y se lo digas. Lo hemos dicho muchas veces con el perrito. Por más que le digas al perro que maulle, no va a maullar. Va a seguir ladrando hasta que se muera.
Por eso necesita estar espiritualmente vivo. Y podrá tener buenas obras, se podrá esforzar, podrá tratar de aparentar ser un buen cristiano, podrá parecer un gran cristiano, pero dentro de su corazón está lleno de huesos secos. Está muerto, está muerto. Por eso a mucha gente le cuesta tanto trabajo hacer lo que Dios le está mandando que haga. El pecado destruye, pero el rendirnos a Dios trae vida. Amén. Así que si yo estoy llenando de dolor, amargura, resentimiento, etcétera y etcétera, lo único que estoy destilando es lo mismo. Si tú exprimes un limón, ¿qué crees que va a salir? Jugo de naranja, ¿no, verdad? Sale jugo de limón. Pero si tú exprimes a uno que no es hijo de Dios, va a destilar todo eso. Odio, resentimiento, amargura y etcétera. Pero tú exprimes a un hijo de Dios y vas a encontrar bondad, mansedumbre, gracia, etcétera y etcétera. El Espíritu de Dios nos lo muestra de esta manera. Así que si nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pudimos dar cosas buenas, ahora cuanto más nosotros los hijos de Dios damos gracia. ¿A quién? Aún a quien no se lo merece. La gracia de Dios es un atributo que Dios puede dar sin nada a cambio y se los da a sus hijos. La gracia que nosotros otorgamos es porque Dios nos las ha dado para poderla otorgar. Si yo no puedo dar gracia es porque no soy hijo de Dios y por eso no puedo otorgar gracia. Y ya casi para terminar, yo quiero que pienses en si merecen la gracia estas personas. La gracia de Dios podrá llevar a las personas como estas a que sean receptores de tu gracia. Porque dijo el Señor, sanen enfermos, limpien leprosos, etcétera. De gracia recibieron, den de gracia. ¿Podrías perdonar y otorgarle gracia al adúltero? Yo te voy a decir, Dios otorgó gracia al adúltero. Otorgó gracia al adúltero. Envió a David mensajeros y le dijo, él tomó a su mujer. Si recuerdan todo, hasta asesino se volvió. Y más sin embargo Dios perdonó a David. ¿Podrás otorgar gracia a la prostituta? Dice la palabra de Dios que Rahab recibió gracia. Recibió gracia. Y tú podrías decir, bueno, pero ellos se arrepintieron y hubo gente que no. La adúltera recibió gracia. Y ella no se había arrepentido. Se arrepintió ya después de que vio que no la apedrearon. Porque el Señor le dijo, recibe mi gracia, vete y no peques más. No sabemos si pecó o no pecó, pero recibió gracia. ¿Perdonarías, otorgarías gracia al violador? Amón y Tamar. Amón era un violador, violó a su hermana, la despreció después. ¿Merecía la gracia? ¿De acuerdo a nuestros ojos carnales? No. Pero de acuerdo a los ojos de Dios, sí merece gracia. Y alguien más, el último, ¿merece la gracia un asesino? Y nosotros diríamos, no, en nuestra carne. Mas sin embargo vemos la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso dice que respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, pidió cartas a la sinagoga, para la sinagoga de Damasco y para poder ir a buscar cristianos y matarlos. Y más sin embargo, recibió gracia. ¿Cuándo recibió gracia? ¿Cuando se arrepintió? No. Él iba pensando, voy a matar, voy a acabar con los cristianos, ya estuvo bueno de ellos. Y de pronto Dios le dice, a través de nuestro Señor Jesucristo, Saulo, recibe gracia. Recibe gracia. Yo te pregunto, ¿tú merecías la gracia de Dios?
¿Yo merecía la gracia de Dios? Ninguno de los que estamos aquí merecíamos la gracia de Dios, mas sin embargo a Dios le plació darnos gracia, para que nosotros seamos, ¿qué? Portadores de gracia. Ahora ya fuimos receptores, ahora vamos a ser portadores de gracia. Yo no le puedo otorgar gracia a Dios, pero sí debo de otorgar gracia horizontalmente ahora. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendimos esto, mis hermanos, es que Dios está hablándote a ti. Porque ya al final vemos a un Saulo de Tarso que fue perdonado por todos los hermanos. Imagínense que llega Saulo de Tarso ya convertido a Cristo y dice de pronto, hermanos, pues me arrepiento de todo lo que hice. No, apedréenlo. No te recibimos, Pablo. Tú fuiste un asesino. No te vamos a recibir. Mas sin embargo los hermanos lo recibieron. Le otorgaron gracia. Vamos a orar.